saber pues por dónde va a ir, es decir, aquí vendrá esta ola. Y la esquichada se puede hacer con guay. Las esquichadas se pueden hacer, pero yo sería partidario de intentar no utilizar hoy reserva para hacer como ejercicio. ¿Veis? Es decir, mi línea recta, la línea esta fuerte, que será esta, que entonces, ¿os acordáis que cuando yo siempre hago el tema este de las rugosidades para explicarme? ¿Veis? Yo sé que esta línea va a venir por aquí. Mi línea, esa recta que hemos hablado antes, va a venir por aquí. Aquí está donde está la rotura de la unada. Rotura de la unada. Y entonces esta viene de aquí y arrastra directamente. Fijaros que este sería mi esquema. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar primero por negativos. Para trabajar por negativos y que nos quede bien, tenemos que coger la esponja. Sí. ¿Vale? Fijaros que vamos a ir trabajando concepto por concepto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es mojar la parte de arriba como si fuera la unada. ¿Vale? Y entonces me cojo una esponja y lo que hago es, le doy humedad a la parte de arriba de la ola. Solo a la parte de arriba y a la parte del papel de arriba. Ahora ya lo tengo húmedo. Ahora ya vengo a coger aquí. Podéis coger el pincel, quizás mejor uno de fibra, que no cargue tanto, un pincel pequeño o el mediano. Y entonces ahora ya buscamos un color, por ejemplo, un índigo con un ultramar, un poquito de cobalto, para que no sea, que sea muy oscuro, pero que tenga consistencia más oscura la parte de atrás. ¿Para qué? Para que cuando hagamos este trozo nos salga de por medio. Entonces, fijaros, vengo y tiramos desde perdonad. Si podemos coger con el spray un poco y mojarlo, mejor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora se seca muy rápido y entonces y voy arrastrando la pintura, dejando algún blanquito, si queréis, o si no, podemos coger y hacerlo todo y sacar después alguno, si queremos. Acordaros de que el trabajo de hoy va a ser en húmedo, muy húmedo y ir dando, muy laborioso, pero ¿veis que voy dando y voy dejando algún blanquito? ¿Por qué? Para que me dé ese movimiento, más en un lado que en el otro, si queréis, cambiando de azul en algún concepto también, si queréis aquí. Cuando me estoy acercando ya a lo que es la espuma, me interesa romperla. ¿Veis que hago estos toques así? Tiene humedad, ¿veis? Y entonces, ¿qué pasa? Que así me va a salir el blanco puro y duro de la unada. Si queréis dejar algún blanquito, lo dejamos. Venga, me voy al otro lado. Si veis que os falta, pues entonces... Sobre todo tiene que quedar vaporoso, Es decir, si veis que en algún punto podéis entrar, no os cortéis. La forma no es una ola, pero podéis variar esa forma. ¿Veis? Chafo y ahora, si aquí os ha quedado muy rugoso, venís y lo explotáis, que explote.
ay, que es que a mí se me pasa y esto, entonces, ay, ¿qué puedo hacer? Pues rápido, 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 venís y cogéis papel, que yo le cojo. Y entonces le quitéis la humedad. Si veis que ahí, hoy se me pasa y tal, venís y le cortáis la humedad aquí y ya está. Esta sería la parte de atrás de la unada, ¿vale? La podéis hacer más oscura, más intensa, darle algún golpe incluso de cuando está mojado, ¿eh? Es decir, pues mira, aquí le vamos a dar incluso un poquito más de índigo, con un poquito más de fuerza, si queréis, ¿eh? Esto es porque yo lo he visto que luego me va a bajar y ahora es el momento de hacerlo, pero vale, esto ya lo dejo. Entonces, ahora, ¿qué hago? Como ahora estamos en agosto o en julio, o junio o finales de julio, entonces se seca tanto, ¿veis? Esto ya lo tengo muy seco, muy seco, muy seco. Le he puesto spray, le he puesto con la esponja. Entonces ahora vamos a ir a valorar las cosas que queremos hacer para que nos queden vaporosos. Fijaros que yo las rayas estas que hago es donde hacen las curvas, pero también es bonito que haga la forma de la unada, ¿vale? De entrada, y que quede vaporoso. Entonces lo que hago es con una esponja de estas abiertas, lo digo de abiertas que tiene mucho grano, ¿eh? Entonces vengo, mojo otra vez y ahora ya empiezo a trabajar dándole humedad, ¿veis? Es decir, pero lo que hago es marco, no que encharque, pero entonces lo que hago, ¿veis? En algunos puntos me está quedando la humedad y en otros no, ¿correcto? Pues entonces ahora voy a trabajar lo que es la parte del color más detallado y entonces me vengo, por ejemplo, con un turquesa, porque fijaros que el color es muy, muy transparente, lo hago un poquito aguado para que coja esa transparencia del agua, ¿eh? Y entonces fijaros, ahora lo que hago es, podéis esquichar unas gotitas. Entonces, ¿veis? La forma de la ola es esta, ¿vale? Entonces vengo con un poquito de color. Voy dando golpecitos de color, ¿veis? Azul, un poquito turquesa, en algún sombra. Entonces, ¿veis? Esta parte ya me coge la forma. Que venga en esta unada aquí. ¿Y veis que voy dejando mis blancos? ¿Eh? No voy... Fijaros que no hemos tocado nada prácticamente de lápiz. Es simplemente ahora ya voy viendo... Aquí estaría un poquito más oscura la ola porque hace la forma esta así. Entonces aquí tiene más oscuridad y aquí tiene más luz. Entonces... A partir de ahí es donde tenéis que vosotros ir haciendo, ¿veis? Es decir, ir poniendo el colorcito para que nos dé la sensación. Si queréis quitar esas gotas que hemos hecho, simplemente que las estiréis un poquito. ¿Veis cómo va saliendo la forma? No sé, ¿sí? Sí. ¿Veis? Por ejemplo, aquí me interesa que tenga más fuerza. Pues entonces en algún punto vengo y fijaros que aquí esta me explicará. ¿Os acordáis de la forma esta que para que caiga? Pues en algún punto la explico. Ostras, fíjate que aquí ya está seco. Si ya está seco, podéis tener dos opciones. O tiro un poquito de agua con el vaporizador, o bien con la esponja vuelvo a intentarlo. ¿Veis? Por ejemplo, en la unada esta, la bonita es que aquí hace esta forma. Como aquí hace esta rotura. En algún golpe de más sólido
ponéis algún trazo, pero tienen que ser muy sutiles y muy suaves, ¿eh? Vamos a hacer este trabajo con mucha humedad y muy tranquilos y con mucha humedad. Venga, nos venimos a hacer la parte esta de aquí. Fijaros que esta unada aquí aparece decir, pues podemos coger y en plan... Entonces ahora repartimos este azulito, porque blanco no existe tampoco. Tenemos estos brillos, estas luces que luego le daremos una veladura, le podemos dar una veladurita de naranja, un amarillito, porque blanco solo queremos ver la cresta, ¿eh? De la unada. Vale. Nos venimos a hacer ahora toda esta parte de aquí. ¿Veis aquí que todo esto se une? Con todas esas rayitas, etcétera, etcétera. Pues eso, ¿cómo lo podemos hacer? Esto, seguimos con la esponja, si queréis, o con el spray. Entonces, o bien, también sería una opción el coger un pincel grueso y decir, venga, vamos a darle humedad a toda esta parte. Acordaros de que ahora se seca muy rápido, ¿eh? Entonces, como yo tengo humedad, venga, ahora ya vengo a trabajar aquí mis colorcitos, de decir, pues venga, una rayita, otra que se una. Pero ¿veis que voy trabajando la forma y voy dejando esos blanquitos en medio? ¿Para qué? Para que me quede la forma. Oh, es que se te abre y se te... No importa. Después ya que si queremos abrir alguno, ya lo abriremos. ¿Veis? Y voy dejando rayitas blancas. Y entonces aquí voy dejando siempre la forma. ¿Veis? Me voy buscando la forma que tiene. Voy a darle un pelín de color en algún punto diferente. Y estoy trabajando con humedad, ¿eh? Bueno, ¿veis cómo voy consiguiendo? ¿Qué estoy consiguiendo con esto? Que la ola aquí hace esta forma así, después esto es plano, aquí ya me viene entrando esta parte de aquí, ¿eh? Pues venga, aquí, y en algún punto, viéndole el color. ¿Por qué es importante el trazo? Eso sí que acordaros que yo lo nombro mucho. Aquí tendríamos color. Aquí hace esto. ¿Veis? Si veis que en algún punto queréis fortalecer más, que salga el blanco, le dais un poquito más de oscuro aquí, ¿veis? Y aquí este blanco ahora me saldrá por abajo. Entonces ahora ya me vengo aquí. Y veis, este pico de aquí es interesante porque con un poquito de índigo en la parte de aquí, como le he puesto la humedad, primero, sobre todo, es darle esa sensación de humedad y de color que tiene más clarito. Y después le voy dando, a medida que voy haciendo, más oscuro. Ostras, concentré, pero yo ahí la espuma la veo con movimiento. También podéis utilizar la esponja, os venís a buscar el grano grueso del mismo color y en algún punto le podéis dar con la esponja. Entonces, ¿qué pasa? Para que no os quede muy esponja, entonces os venís con el mismo color y
tapáis algún granito de estos que, por otro lado, estáis creando un movimiento. Que se vea simplemente ese movimiento así. Después ya cogeremos y podemos sacar, limpiando un poquito, pero cuando ya esté seco del todo. ¿Veis el ejercicio? Ahora lo que vamos a hacer ahora. Yo, si queréis, puedo continuar, no habría ningún problema. Si queréis, continuamos, pues continúo hasta aquí y luego ya la fase de tierra. ¿Bien? Es decir, pues venga. Y vamos a dar simplemente. Sobre todo, que hemos dicho que vamos a trabajar con humedad. En algún punto ir cambiando de color para que no se vea siempre del mismo color todo. Incluso si utilizáis el mismo color, podéis utilizar intensidades diferentes. ¿Cómo las intensidades? Pues las intensidades es con más pigmento o menos pigmento, y entonces así variáis mucho el tema de cómo queda. Como veis, yo intento demostrar lo que es la forma de la ola. Me fijo en la ola para tener la constancia de decir, ostras, a ver, que no me pase demasiado, coger algún colorcito y decir, ¿ves? Ahora, aunque aquí hay humedad, le daría un poquito más de intensidad. Ahora ya más en seco. Sí que es verdad que este es un ejercicio para tener paciencia y decir, venga, va, voy a ir rotulando medio. Si no sale bien... Es un papel, es un papel. No os tenéis que preocupar que es un papel. Es un euro solo. Ya está, así tampoco... Es decir, si por ejemplo os queda algún recorte, podéis venir con la misma esponja y limpiar un poquito. ¿Veis? Es decir, para que no os quede muy recortado, venís con la esponja y frotáis de abajo arriba o arriba abajo y entonces le dais esa sombrita. Es decir, tenéis que ir buscando siempre esos movimientos de la ola. Incluso si os fijáis, esta de aquí tiene esta forma también muy bonita, que luego se la haremos, porque también tiene esos matices de decir, ostras, esas sombras no es solo todo azul, simplemente vamos a ir y si queréis dejar mucho blanco, pues mucho blanco. Si queréis dejar mucho menos blanco y poner más azul, no habría ningún problema, Entonces, ¿veis? Aquí yo ya empiezo a meterme mis más oscuros, más intención. Espera, vamos a darle más verdad. Después limpiaremos, después haremos un ejercicio de limpieza, de decir, pues a ver, me interesa que se vea este lado de aquí más, entonces... Vale, esto sería lo que es el primer movimiento. Ahora fijaros, si quisiéramos darle ya el tema de la arena, ahora que está húmedo, también podríamos venir con un pincelito y con un amarillo de Nápoles o un ocre, incluso con un poquito de tierra, ¿sí? Ahora que tiene esta humedad, se mezcla y queda difuminado, y aquí sabemos que aquí hay una capa de tierra.
Si le hiciera falta ponerle más intensidad, pues le podemos poner más intensidad. ¿Vale? Pero aquí ya podemos dar un sitio también, modeladurita aquí, que sería tierra en esta parte. ¿Veis cómo matándole estos blancos tan puros cambia? Y me sale más la hora. ¿Lo veis? Entonces, si ahora hiciera falta reforzar en algún punto, por ejemplo, ¿veis? Ahora, pues en algún punto lo refuerzo. Aquí, si quisiéramos hacer algún toque, también podríamos hacerlo. ¿Veis? Ahora ya está esto seco y entonces ahora lo que voy a hacer es ir sacando blancos o claros, dándole la oscuridad a ese trocito de ahí, que digo, pues mira, este me interesa oscurecerlo, incluso aquí podemos darle un poco más. Pensad que esto ahora lo veis mojado, después bajará. No tengáis miedo en algún punto de decir, ostras, José Antonio, lo has reforzado mucho, sí, pero después pensar que eso bajará en algún punto, si queréis, después. Bueno, básicamente esto sería la primera parte del ejercicio. ¿Vale? Venga, va, ahora os toca a vosotros. ¿Alguna duda, alguna cosa que digas? Ahora, aquí, per exemple, veieu? Aquest tros d'aquí, que és veieu que la direcció que faig és tal com entra a l'aigua? I així m'indica que aquí aquest s'esforça així. És donar-li rellevància amb aquesta floració. Algunes en marró. Us recordeu de les ratlles aquelles que jo faig, oi? Al principi? Doncs és agafar-les i dir, ostres, i per què fas? Doncs precisament perquè em doni aquest moviment. A mi em serveix molt això. En algun punt, vinga, anem a buscar ja punts forts. Ahora es cuando se tiene que hacer esas líneas tan más potentes. Es decir, en seco, en seco. Ahora ya veis, antes he trabajado en húmedo y ahora ya trabajo en seco. Punto, ya voy fortaleciendo. Entonces ahora, ¿veis que la unada es cuando estalla? Aquí hay unas sombras.
Pues entonces, para conseguir esas sombras, lo que hago es mojo con agua limpia toda la parte, la cresta de la ola, ¿vale? Y entonces ahora vengo con un color sombra, con un poquito de la misma base, ¿eh? La cojo, fijaros que cojo un carmín y el mismo azul que tenía, ¿eh? Y entonces ahora aquí subo solo en algún punto. ¿Por qué? Porque entonces ahora aquí me dará ese blanco tan potente, ¿eh? Voy matando algún blanquito. Antes de todo, lo que he hecho, que no os lo he explicado, es he hecho una veladura de azul clarito y he perdido todo este blanco, ¿eh? Para que me resalte más ese de ahí, ¿eh? Acordaos de esto. Y después, si queréis, también le podéis dar un poquito de amarillo de Nápoles en algún punto de aquí que le dé luz. En algún punto de la... No en todo, simplemente en algún punto. Y ahora, en la parte esta de las rocas, sí que ya vengo con el pincel más pequeño y vamos a ir tocando poco a poco. Entonces aquí ya lo podemos dar, podemos hacer esas rocas, si queremos. Acordaros de las rocas, si hacéis, ponerles algún rojo, porque después bajará, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Porque las rocas, cuando están mojadas, tienen esa sensación de rojizo tan bonito. Si lo veis muy rojo, pues le podéis ponerle un ocre. Yo soy muy partidario también de oscurecer, incluso también con un poquito de índigo en la misma roca. Y con un pincel que debe ser la manera, tranquilamente podemos venir a hacer ya, ¿lo ves? Para perder que tenga alguna marca de vaporiosidad. José Antonio, ¿podríamos haberlo hecho incluso con un amarillo de Nápoles de azul? Sí, lo podríamos haber hecho con blanco también.
arriesgarnos de decir, venga, a ver qué pasa con... Pero prefiero en estos ejercicios no ponerles mucho blanco. Prefiero que me quede todo esto así y ya está. Si ahora esperes 3 segundos, voy a buscar papel, secamos y os enseño. Y entonces ahora ya, para limpiar 4 trazos de aquí, pues mojamos con agua limpia, con escoce. Bueno, pues se queda así, tal cual. Y esto sería un poquito el ejercicio, si queréis, si veis, sobre todo quitarle con el amarillo de Nápoles un poquito la cresta, quitarle el blanco, dejar solo 3 trozos blancos, algún trocito por aquí y ya está. No, a mí se me ha ido la mano aquí, habría que haberle dejado más blanco, pero bueno, tampoco pasa nada.